Él tenía 7 grandes defectos. 6 hijos y una esposa. Este es el lado oscuro de una de las series más queridas de Latinoamérica. El Chavo del Ocho no solo es el programa de comedia más exitoso en toda la historia de México, también es probablemente el show televisivo más visto de Latinoamérica. Se estima que cerca de 350 millones de personas han visto al menos un episodio y ha sido transmitido en más de 20 países alrededor del mundo. Esta es el lado oscuro de la serie de Chespirito. El impacto del Chavo fue tan grande que el programa fue doblado a más de 50 idiomas, incluyendo portugués, inglés, francés, ruso y hasta japonés. Pero el éxito no se queda solamente en la televisión. Hasta hoy, la licencia del Chavo sigue generando millones de pesos en productos, piñatas, series animadas, ropa, loncheras, juguetes e incluso un videojuego oficial lanzado en 2012, el famoso Chavo Card. Y ahora, en este 2025, la figura de Chespirito ha vuelto al centro de la conversación gracias a la serie biográfica Sin Querer Queriendo, que ha destapado tanto homenajes como polémicas. A más de 10 años de su muerte, Roberto Gómez Bolaños vuelve a ser tendencia, y no de la mejor manera. Pero ¿cómo es posible que un programa con más de 50 años de antigüedad siga tan vigente en 2025? ¿Por qué genera tantas emociones, desde nostalgia hasta controversia? En este video te contaremos la historia real detrás de la serie más popular de México, sus éxitos, sus conflictos y los secretos que muchos aún no conocen. ¿Por qué María Antonieta de las Nieves se quedó con el personaje de la Chilindrina? ¿Por qué se asegura que Doña Florinda arruinó el programa? ¿El final que quería Chespirito para el Chavo era mucho más oscuro? ¿Don Ramón predijo su muerte en un programa de Kiko? En este video vamos a sumergirnos en la historia real detrás del Chavo del Ocho y del universo de Chespirito. Una historia que no solo nos hizo reír, sino cuando las luces del set se apagaban, lo que menos había era una bonita vecindad. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Desde joven era un apasionado por escribir. Al inicio no sabía ni siquiera cómo usar una máquina de escribir, como lo vimos en la serie, pero su ingenio natural y su creatividad lo convirtieron en un verdadero maestro de las palabras. Le decían Chespirito porque era como un pequeño Shakespeare, un Shakespeare pero chiquito, un Shakespearecito, como él mismo bromeaba alguna vez. Pero Roberto no solo era mente. En su juventud practicó boxeo amateur y jugaba fútbol, por lo que tenía una gran agilidad física. Esa capacidad corporal fue clave para dar vida a personajes como el Chapulín Colorado, que saltaba, caía, se tropezaba y se metía en todo tipo de enredos, siempre con torpeza pero con muchísimo corazón. Cuando Roberto Gómez Bolaños creó el personaje del Chavo, su plan era dárselo a un actor más joven. En entrevistas, el mismo Roberto cuenta que le preocupaba que no se veía creíble que un hombre de más de 40 años interpretara a un niño de 8 años. Sin embargo, al momento de desarrollar el sketch piloto, no encontró a nadie que le diera el tono exacto que él buscaba. Una mezcla de inocencia, ternura, torpeza y humor rápido. Ningún actor lograba encarar al Chavo como él lo imaginaba, ya que si de por sí ver a un adulto disfrazado de un niño era raro, ahora qué tal si este adulto al interpretarlo se veía bastante raro, siendo grosero, torpe y sarcástico. Roberto Gómez Bolaños, aunque ya había alcanzado un éxito moderado a finales de los años 60 con sus programas cómicos en televisión, en 1968 creó Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, un programa que marcó el inicio de su carrera como guionista, actor y creador de personajes. Siguió en 1970 con el personaje de Chompiras, un ratero demasiado tonto para ser ratero. Poco después nacería personajes como el Dr. Chapatín, un médico gruñón y sarcástico, y el Chapulín Colorado, que debutó en 1970, y este se convirtió en su personaje más exitoso hasta ese momento. Pero lo que nunca nadie se imaginó es que en 1971 un niño con una gorra, camiseta de rayas y pantalones rotos lo convertiría en una verdadera leyenda de la televisión. Ese niño era, por supuesto, el Chavo del Ocho. En un set de televisión un 20 de junio de 1971 en el Canal 8 prendieron la cámara y el resto fue historia. Como lo vimos en la serie, Chespirito empieza el programa en 1973, aunque ya había sido transmitido en 1971 en pequeños sketches dentro del programa Chespirito. El alcance mediático del Chavo. El Chavo del Ocho, junto con los demás programas de Chespirito, no solo se convirtió en un éxito de televisión, también trajo consigo giras internacionales, fama, lujos y toneladas de dinero.
Mientras Roberto Gómez Bolaños estaba en la cima de su carrera, también vivió una etapa personal importante. Años atrás se había comprometido con Graciela Fernández, a la edad de 22 años respectivamente, una mujer argentina con la que tuvo 6 hijos. Estuvieron casados durante muchísimos años, pero esta historia no terminó de la mejor manera. Durante una gira en 1976 en Santiago de Chile ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre: el primer beso entre Roberto y Florinda. A pesar de estar casado y Florinda estaba comprometida con Enrique, el director del programa, ya saben a quién nos referimos, Chespirito confesó años después que siempre se sintió atraído por ella desde el primer momento en que la vio. Ese beso marcó el inicio de una de las relaciones más exitosas de México. Aunque era una relación secreta en un principio, se convertiría en una de las más conocidas y comentadas de la televisión mexicana, así como también controversiales. Por todo esto, como nos los ha mostrado la serie, muchos fanáticos y hasta los mismos escritores del guión han planteado a Florinda Mesa como la gran antagonista de esta historia. En la serie biográfica, sin querer queriendo, incluso cambiaron su nombre a Margarita, pero la referencia es evidente. La forma en que se presenta, su personalidad, incluso los colores de su atuendo, fueron cambiados para evitar demandas. Las decisiones que toma el personaje y su influencia dentro del elenco ha generado polémica en redes sociales y medios. Este enfoque mediático ha vuelto a colocar a Florinda en el ojo público, y no precisamente de la mejor manera posible. La manera en la que fue escrito su personaje, su relación con Roberto, los conflictos con actores como Kiko y la Chilindrina, incluso su supuesta participación en decisiones claves dentro del programa, para algunos fue una figura clave que ayudó a construir uno de los programas más importantes de la historia, pero para otros fue quien puso fin al espíritu original del show. Pero, ¿quién era Florinda? Florinda nació en Juchipila, un pequeño pueblo en Zacatecas. Desde niña comenzó a trabajar con el sueño claro de salir de ahí y dedicarse a la actuación. En la serie se muestra que trabajaba como lavandera en uno de los programas televisivos. ¡Qué cosas, ¿verdad? Quien la llevó al programa fue Enrique Segoviano, el director del show. Cuando Roberto la vio por primera vez, quedó encantado con ella, aunque él estuviera casado con Graciela. Era talentosa, meticulosa, perfeccionista, todo lo que él admiraba, y supo desde ese momento que quería trabajar con ella, aunque también se sintió atraído por ella desde un principio. En aquellos años, doña Florinda tuvo una relación breve con Carlos Villagrán, el actor que interpretaba a Kiko. Aunque Florinda lo negó por muchísimos años, él mismo lo confirmó en entrevistas posteriores. ¿Realmente la relación entre Florinda y usted se dio cuando usted estaba casado? Sí, se dio. Se ve que la relación entre ellos dos quedó destruida. Incluso años después Florinda le dio a su perro un peluche de Kiko, sin resentimientos, ¿verdad? Después de Carlos, Florinda comenzó una relación seria con Enrique Segoviano, demasiado seria, director del programa. Estaban tan enamorados que incluso se comprometieron. Fue justo en ese momento que Chespirito, al ver que ella se le escapaba, hizo todo para enamorarla. No quería perderla, sabía que era el amor de su vida, así que finalmente le confesó sus sentimientos y le pidió una oportunidad, aún estando comprometida. Florinda aceptó. Formalizaron su relación en 1977, después de 5 años que Roberto intentara conquistarla. Una vez que Florinda Mesa formalizó su relación con Chespirito, comenzaron a notarse cambios dentro del equipo creativo. Enrique Segoviano, director de gran parte del programa y expareja de Florinda, decidió abandonar el proyecto en 1978, sintiéndose, según varios testimonios, profundamente traicionado. Aún así, un año después dirigió El Chanfle en 1976. Recordemos que el señor era muy profesional, lo cual demuestra que aunque herido, su talento seguía ligado al universo que él mismo ayudó a construir. Ese mismo año, en 1978, también ocurrió otra baja importante. Carlos Villagrán, Kiko, abandonó El Chavo del Ocho. Oficialmente la narrativa del programa justificó su ausencia diciendo que Kiko se había ido a vivir con su madrina la Rica, pero desde ese momento marcó la decadencia de la vecindad. A partir de ese momento, la armonía entre el elenco comenzó a quebrarse. Había tensiones, discusiones y cada vez más problemas dentro de cámaras. Florinda empezó a tener una voz cada más fuerte en las decisiones del programa. Influía en la continuidad de personajes, en cambios del guión y hasta en quién podía o no participar en el elenco. Tanto Carlos Villagrán como María Antonieta de las Nieves han declarado públicamente que no tenían una buena relación con ella y que su actitud era autoritaria. Incluso contaron una anécdota. Una vez en un aeropuerto, Florinda delató a María Antonieta con las autoridades por llevar ropa de piel, algo que provocó que su relación tan cercana que tenían al inicio de la serie se rompiera.
También se dice que Florinda no quería a ciertos actores cerca de Roberto Bolaños, y que esta presión llevó a la salida o el distanciamiento de varios miembros del elenco original. Todo esto ha alimentado la narrativa de que, aunque fuera una figura fundamental en el programa, Florinda Mesa también tuvo un rol clave en los conflictos internos que marcaron el final de la era dorada del Chavo del Ocho. Uno de los conflictos más tristes y recordados fue el de Ramón Valdés, nuestro queridísimo Don Ramón. A finales de los años 70, Don Ramón ya había enfrentado problemas de salud y además se sentía cansado del ambiente tenso que se vivía en las grabaciones. Según varios testimonios, el comportamiento autoritario y hostil de Florinda Mesa fue uno de los factores que lo llevaron a tomar una decisión definitiva. Decidió irse del programa y lo hizo para acompañar a su gran amigo Carlos Villagrán, el cachetón como él decía, quien lo invitó a participar en sus nuevos proyectos. Así Don Ramón apareció en programas como Ake Kiko y otras producciones en Venezuela, aunque por un breve tiempo regresó a trabajar con Chespirito en 1981. Su presencia ya no era la misma y su salud comenzaba a deteriorarse más rápidamente, algo que mencionaremos más adelante en el video. La salida del querido Don Ramón fue el golpe final para muchos fans. Sin Kiko, sin Don Ramón y con un elenco cada vez más reducido, que la vecindad que todos amaban empezó a desmoronarse. Y es que Don Ramón era el eje principal de la vecindad. Todo giraba en torno a Don Ramón, como lo menciona Carlos Villagrán en una entrevista. ¿Cuántas veces no vimos al Chavo y a Kiko pelear? Desde empujones, gritos, llantos y cachetadas. Su rivalidad en la vecindad se volvió totalmente legendaria. Este es mi momento favorito del Chavo del Ocho. Pero la verdadera pelea no fue en la ficción, sino detrás de cámaras. Carlos Villagrán, el actor que interpretaba a Kiko, empezó a notar algo durante las giras internacionales. Al personaje de Kiko lo ovacionaban más que al propio Chavo. El mismo Villagrán declaró en entrevistas que sentía que Kiko era más exitoso que el Chavo del Ocho. Y eso alimentó tensiones entre él y Roberto Gómez Bolaños. Por su parte, Roberto Gómez Bolaños decía que Kiko era tan exitoso porque los mejores chistes se los daba a él, como también menciona el profesor Girafales. En la serie Sin Querer Queriendo se muestra que esta conversación ocurrió en Acapulco. En esta conversación se muestran los dos bastante tensos y se muestra que es una conversación demasiado agresiva, pero la realidad fue otra. Carlos citó a Roberto en un Vips donde le confesó que iba a dejar el programa para aceptar una oferta en Sudamérica, para protagonizar un programa propio, lo que lo llevó a dejar el Chavo del Ocho, donde ganaba 650 pesos mexicanos según reportó Milenio y La Nación. Roberto, en lugar de enojarse, entendió la situación, le dijo que aceptara, pero le dio un consejo: haz más cosas, no te quedes solo con el personaje de Kiko. Pero Carlos no quería soltar el personaje, era su carta fuerte, su emblema. Entonces le propuso al empresario Emilio Azcárraga hacer un nuevo programa con Kiko como protagonista. Azcárraga aceptó, se le hizo una gran idea, solo que antes consultó a Chespirito. Con una condición aceptó hacer el programa, que le diera crédito a Chespirito como creador del personaje al final del show. Carlos se negó totalmente y, según sus propias palabras, desde ese momento no podía trabajar más en mi país. Fue así como nació el programa Ake Kiko, una producción hecha fuera de México y con un nuevo equipo, pero todos los personajes estaban altamente inspirados en los personajes del Chavo. Don Ramón, fiel a su amigo, también se fue con el cachetón y lo acompañó en esta nueva aventura, pero el resultado fue totalmente desastroso. Los programas de Kiko fueron un fracaso, chistes fuera de ritmo, sin guión sólido, sin alma. Muchas veces los actores se trababan al hacer las escenas, no lograban capturar lo que alguna vez fue la magia de la vecindad. Cada intento fue cayendo en el olvido, pero de todos esos episodios olvidados hay uno que vale la pena rescatar, un episodio raro, extraño, que si lo ves el día de hoy te deja con una sensación muy distinta a los otros, y de eso hablaremos a continuación. El episodio donde Ramón Valdés predijo su final. En el programa de Carlos Villagrán titulado Ake Kiko hay un capítulo que visto el día de hoy resulta tan extraño como inquietante. El episodio se llama Duelo en el Panteón, y aunque era parte de una serie de comedia, su atmósfera es completamente distinta. En la historia, el personaje de Don Ramón va a tener un duelo en un cementerio, ya saben, como en el salvaje oeste. Pero lo más impactante ocurre cuando Don Ramón aparece en escena. Entra solo por las puertas del panteón, con paso lento, dudando si avanzar o no. Finalmente lo hace y entra, y la imagen que se muestra es tan poderosa como simbólica. No lleva su clásica gorra, sino un sombrero de Catrín y una manta negra que le cubre hasta las piernas. El escenario es oscuro, silencioso, cargado de una aura de misterio, de peligro. Para muchos fanáticos, esta entrada representó algo más que una simple escena. Y es que ese episodio fue
emitido en 1988. Ese mismo año, el 9 de agosto, Ramón Valdés falleció tras una dura batalla contra el cáncer. Aquel comediante tan carismático, sin filtro, sin máscara, al que todos querían. Aquel hombre que según el propio Chespirito era el actor que más lo hacía reír, un personaje tan único que más de 30 años después de su partida sigue vivo en la memoria y en el corazón de millones de personas. La Chilindrina versus Chespirito. Pero sí hubo un conflicto, una batalla que Roberto nunca imaginó y que terminó afectándolo incluso más que su conflicto con Kiko, fue la que tuvo con su amiga de tantos años, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Según palabras de la propia María Antonieta, Chespirito le dijo que ya no quería que interpretara más al personaje. Chespirito ya no deseaba seguir haciendo el Chavo del Ocho, se sentía demasiado viejo para el papel. Y es que pareciera que la actriz nació para ser de la Chilindrina. Desde el principio, María Antonieta aseguró que ella creó al personaje, eligió la ropa, se puso coletas, se quitó un diente y le dio vida a la niña traviesa que todos conocemos. Pero Chespirito sostenía que todos los personajes del programa le pertenecían a él como creador del concepto. Esta diferencia de opiniones ocasionó un pleito legal que se prolongó por años, hasta que finalmente, en 1995, María Antonella intentó registrar legalmente a su personaje, pero para evitar problemas lo hizo bajo el nombre de la Chilis, algo similar a lo que había hecho Carlos Villagrán con Kiko en Sudamérica. Sin embargo, al llegar a las oficinas de Indautor, le dijeron algo sorprendente: podía registrar a la Chilindrina con ese nombre, sin problema alguno, ya que la licencia de los personajes del Chavo del Ocho no habían sido renovados. Incluso le ofrecieron registrar todos los personajes del Chavo del Ocho, porque los derechos estaban vencidos. Y aquí viene lo increíble. En México, los derechos de autor deben renovarse cada 5 años, y alguien había olvidado hacer este trámite. Ese alguien era Horacio Gómez Bolaños, hermano de Roberto, y quien interpretaba a Godínez durante la serie. Él era el encargado legal de esos asuntos, y se le pasó renovar los derechos de autor, un error que costó demasiado caro, ya que durante años María Antonieta y Chespirito batallaron legalmente por los derechos del personaje. Y así fue como María Antonieta de las Nieves se convirtió en la dueña legal del personaje de la Chilindrina. Y es por eso que en la serie animada del Chavo del Ocho nunca pudimos ver a la Chilindrina. Fue reemplazada por la Popis, porque Chespirito ya no tenía los derechos de ese personaje, que siempre alegó eran suyos. Paradójicamente, María Antonieta se autorizó el uso de la Chilindrina en la serie biográfica de Chespirito. Incluso asesoró personalmente a la actriz que la interpreta, ayudándole a capturar la esencia del personaje con cariño y fidelidad. A pesar de las demandas, los derechos siguen perteneciendo a ella. Y entonces, la pregunta queda abierta para ti. ¿Los personajes deben de ser propiedad del actor que los interpreta y les da vida, o del creador original que los creó? El final de Chespirito. Así como todo lo bueno empieza, también debe de acabar. El 28 de noviembre de 2014, el mundo se despidió de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, un comediante, escritor y genio creativo que con más de 5,000 guiones escritos, personajes inolvidables, obras de teatros, películas, cómics y programas televisivos, transformó la comedia en toda Latinoamérica. A los 85 años de vida partió, dejando un legado que ninguno otro ha podido igualar, pero incluso con su partida las polémicas siguen vivas. Y ahora, gracias a su serie, incluso más vivas que antes. Carlos Villagrán, Kiko, reveló años más tarde que la gran despedida realizada apenas 2 días después de su muerte, el 30 de noviembre en el Estadio Azteca, le pareció demasiado perfecta, demasiado preparada. Miles de niños disfrazados del Chapulín Colorado, del Chavo, de los personajes icónicos de Chespirito, un evento monumental, único, que según Carlos no pudo haberse organizado en tan poco tiempo. Él incluso insinuó que Florinda Mesa había ocultado el fallecimiento de Chespirito para tener una acusación que sumó otra sombra a la historia del comediante más amado de México. Hoy en 2025 su figura sigue más viva que nunca gracias a la serie de Max Sin Querer Queriendo, pero junto al legado imborrable de Roberto Gómez Bolaño también sobreviven las tensiones, las versiones cruzadas y las heridas abiertas, porque al final, detrás de cada chiste, de cada sketch, de cada carcajada, cuando se apagan las cámaras, la vecindad no era tan bonita como nosotros creíamos. Una historia con más risas que finales felices, más nostalgia que reconciliaciones, y un legado tan gigante como complejo. Pero la pregunta final te la dejo a ti. ¿Qué tan cierta es la serie de Chespirito?